recomendado desde muchos lugares a nuestro siguiente invitado porque es un especialista en enfermedades infecciosas con perfeccionamiento en infectología crítica y trasplante de órgano sólido. ¿Es así? Suena en la NASA, déjeme decir. Suena mucho, pero... Eso del transporte de órgano sólido lo voy a dejar a un lado porque me voy a quedar con la curiosidad. Doctor, buenos días y gracias por estar en Haciendo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuénteme algo. A ver, ¿qué está pasando en el Ecuador? Le hice una pregunta, ¿por qué la fiebre amarilla en las vacunas? Usted me dice, un momentito, señor Hidalgo. La enfermedad nunca se ha ido de Ecuador. Sí, así Lo que pasa es que ha tenido un repunte. Pero la enfermedad, vivimos con ella. Como vivimos, me imagino que con todas las enfermedades, el COVID, sí, todo esto. Es un dato muy interesante ese, porque si uno tiene que analizar cuáles son todas las enfermedades que nos han pasado, uno dice, a ver, ¿qué fue lo último que llevó a que se internen muchas personas en los hospitales como insuficiencia respiratoria aguda grave, hospitales, infecciones graves a nivel respiratorio? Es el virus esencial respiratorio. Y es algo que ustedes probablemente no lo escuchan en el medio común, pero nosotros sí sabemos de eso. Y el segundo y tercero que vienen ahí es influenza y COVID. Y uno dice, o sea, que COVID nunca se fue. No, COVID siempre ha estado. No sé quién le dijo a la gente que lo habían matado. El tema es que el COVID, lamentablemente, no es que ya no mata... a ver, para beneficio nuestro ya no genera lo que generaba en mortalidad antes, pero ahora lamentablemente está generando otras cosas como lo que se conoce como el long COVID o COVID prolongado. Yo tuve eso. Ya que eso es otro tema, 3 años. Otra discusión y es... Lo invito la próxima semana que venga a hablar de eso. Por eso, es un tema bastante complejo y lamentablemente todavía hay más dudas que respuestas. Entonces, pero bueno, teniendo ese contexto, hay un montón de enfermedades, virus, bacterias, que suelen estar con nosotros, que viven con nosotros, pero que de vez en cuando tienen un aumento de casos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado puntualmente en el tema con tosferina? Nosotros eso es por una enfermedad producida por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Hay un montón de enfermedades, de un montón de bordetelas, hay otras más, pero la que causa este tipo de enfermedad es la pertussis y algo parecido a otra que se llama parapertussis. Pero volvamos a la pertussis, que es lo que nos importa. Nosotros todos recibimos un esquema de vacunación durante nuestra niñez, a los 2, 4, 6, 18 meses y el último refuerzo a los 5 años. Por eso es que se lo hace durante los primeros años, porque se entiende que son ese grupo de personas que son los que más consecuencias, incluso letales, como las que estamos viendo, pueden pasar. ¿Qué pasó después de COVID? Abro un paréntesis. Mucha gente le empezó a agarrar fastidio al tema de las vacunas. Okay. Y es un momento que ha incrementado no solo el tema del desconocimiento, sino de, no, yo no me quiero vacunar, yo no quiero ponerme eso, y todo lo que sea con COVID lo extrapolaron a las otras vacunas que normalmente nos poníamos. Segundo, cuando pasó lo de COVID, lamentablemente se enfatizó mucho lo que era COVID, porque era necesario en ese momento. Y todos los otros programas que eran importantes, como esquemas de vacunación de otras enfermedades, empezaron a decaer porque todos los ojos estaban puestos en ese momento hacia SARS-CoV-2. Entonces, esas dos cosas creo que pueden ser, digamos, la punta de este iceberg, en el sentido de que ahora tengamos un aumento de casos comparados con los años pasados. ¿Qué es lo importante de saber en este momento? No salir corriendo a decir, si no me pongo la mascarilla, me va a pasar algo. No, a ver, cuando uno mira una mesa, uno tiene que ver diferentes lados de la mesa, porque todos podemos tener diferentes visiones, pero tratamos de llegar a un acuerdo. ¿La mascarilla me sirve? Sí, definitivamente me sirve. ¿En quién sirve más? En el que está enfermo en este momento. Si acá uno de nosotros que estamos acá en la cabina, uno está enfermo, esa persona o no debería venir a trabajar o debería estar con una mascarilla e higienizarse las manos frecuentemente y nosotros abrir las ventanas para ventilar los espacios. Volvemos a esas cosas que aprendimos en COVID, sirven ahora. Higiene de manos, la etiqueta de la tos, que es toser en la flexura del codo, ventilar espacios, y si estoy enfermo, no acercarme a personas enfermas, pero sobre todo en este momento a lactantes. Miren que la cifra, si bien es cierto, hay más casos en niños, los adultos no es que no tienen casos, sino que los adultos también se pueden complicar y también pueden fallecer. Entonces es un dato también importante. Los más afectados van a ser los niños, pero los adultos no dejan de correr riesgo. ¿Tienen menos riesgo? Sí, es verdad. ¿Adultos mayores o adultos en general? Adultos mayores generalmente, o los que tienen alguna condición condición que los hacen más vulnerables. A ver,
yo sistemas inmunológicos también deprimidos. Algunos sí, otros no, porque lamentablemente hay algunos que dicen, no, nunca tuvo nada, estaba todo bien y de momento a otro le agarró algo y falleció. Pero a ver, ¿qué pasa? Yo acá a ustedes les pregunto para que ustedes después se hagan internamente. ¿Quiénes de ustedes han consultado a un clínico, a un médico, a un infectólogo en el decir, sabes que yo soy adulto, yo también debo de cumplir un esquema de vacunas? Probablemente ninguno. O sea, eso es lo que pasa en general. Entonces, los adultos también debemos de vacunarnos. Y depende, ejemplo, ya que ponía el ejemplo del diabético, yo, por ejemplo, tengo una aplicación en la cual ahora yo sé que es una recomendación del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades. Yo pongo que si es un diabético, qué vacunas yo le debo sugerir y yo evalúo con el paciente qué se puede poner y qué no para su diabetes durante el tiempo que viva esa persona. Yo, por ejemplo, porque el tema de las enfermedades está en todos lados, ¿no? Me voy de viaje al sudeste asiático. En el sudeste asiático, la bacteria que da diarrea, acá la tratamos con un antibiótico, pero el antibiótico no sirve allá, entonces allá tiene que ser otra cosa. Entonces, por eso es que en medicina, en infectología, también hacemos medicina del viajero. Todas las personas que van a hacer un viaje a un lugar exótico deberían de prepararse y dentro de esa preparación incluyen las vacunas. Claro. Doctor, ahí y sobre esto, ¿no? En todo caso, para la tosferina no hay una vacuna para adultos. Eso debería estar incluido dentro del cuadro básico de vacunas en su niñez. ¿Eso es, digamos, el primer punto de partida? ¿O hay una vacuna, digamos, que se deba aplicar, ¿no? Si hay una vacuna, el tema es que esa es una muy buena pregunta porque hay que tratar de, y si yo no me sé explicar, ustedes me dicen, yo lo repito, pero la idea es que quede claro. De chico nosotros nos ponemos el componente que es pertusis solo. Y viene combinado con difteria, tétanos, pertusis. De acuerdo, mis hijos tienen este cuadro, estoy bastante familiarizado. Digamos, tenemos hijos chicos, ojo con esto, debe tener su cuadro de vacunas al día, incluidas estas. Esas vacunas vienen dentro de unas que se llaman pentavalente o hexavalente porque vienen con otras vacunas. A los 5 años. Pasados los 7 años, los 6 años, porque el esquema lo puedo hacer entre 4 y 6, pero acá la ponemos en el cuadro a los 5. No es recomendable poner la que se ponen en los niños. Correcto. ¿Por qué? Porque tienen más efectos adversos. Entonces, los adultos y los adolescentes deberían de aplicarse el componente pertusis acelular. Y eso solo se consigue de forma privada. Ok, y por ejemplo, estamos en la situación que está el Ecuador por hoy y un adulto dice, bueno, yo me quiero vacunar. ¿Es un buen momento para hacerlo o este no es un buen momento para hacerlo? Privadamente. Como posibilidad siempre es buen momento para vacunarse. Yo tendría que valorar, en este momento yo tengo que salir corriendo a consumirme todas las... Porque eso es lo que la reacción natural, digamos, ante una emergencia. Uno tiene que aprender a no ser reactivo en estas situaciones, porque así ustedes ven ahora lo que está pasando con el tema de las mascarillas, que ya se terminaron las mascarillas y ahora están subiendo de precio. Una cosa terrible. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Hay personas que sí o sí deben de vacunarse siendo adultos. Ejemplo, la mujer que está embarazada en el último trimestre. Yo pongo el ejemplo, mi esposa está embarazada en el último trimestre. Yo en mi casa soy... con las vacunas a mis hijas y a mi esposa y yo tenemos... Pues sería el colmo, doctor, que no fue. Sí, sería el colmo, pero suele pasar. No, es verdad que suele pasar, pero las tengo así con el tema de esquema de vacunación. Y como ahora mi esposa está en el último trimestre, ya se aplicó... Un refuerzo. Ya se aplicó el refuerzo celular. ¿Por qué? Porque cuando nazca mi nueva hija no puede vacunarse. Entonces, como esa nueva hija no puede vacunarse, ya recién a los 2 meses puede... Esa es la población protegida, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo extrapolo este ejemplo, ¿qué pasa con los abuelos que cuidan a sus niños, a sus nietos? Bueno, el mismo caso COVID, ¿no? ¿Qué pasa con esas niñeras que por más que sean jóvenes, cuidan a niños chiquitos? Entonces, ellas sí deberían valorar el tema de la vacunación con ese componente para adultos. Y otra cosa, el tema también de las personas que tienen alguna condición, por ejemplo, el asmático, valoraría mucho ciertas patologías que tengan, que eso sí lo tienen que conversar sentado con el médico al frente, a ver, esto prefiero ahora, esto no, porque si no, digamos, me quiero poner todas las vacunas juntas y después uno tiene que ir pausado para ver eso de ahí. Doctor, ¿por qué se dejó de fabricar vacunas en el Ecuador? En la historia menciona que en algún momento el Ministerio de Salud, por una ley, digamos, se separa el Instituto Nacional de Higiene, y el Instituto Nacional de Higiene era un ente reconocido internacionalmente en el tema de la creación y la distribución de vacunas. Tanto así que ahora ustedes en el Ecuador, hace muchos años atrás, probablemente la gente se acuerda, la gente que pasa los 50 años sí tuvo que haber visto a la gente, dice, bueno, yo conozco a alguien que tuvo polio, pero los que tienen menos de 50, 45, 40 para acá, no han visto polio, no han visto tétanos, no han visto rubiola,
no han visto sarampión. En el sur del continente, justamente ustedes mencionaban de Buenos Aires, hay un brote de sarampión. Igual que en Nueva York hace algunos meses. Hace unos meses atrás, por el tema, ahí entra otro lado de discusión, que es el tema de los antivacunas, que es un tema también un poco complejo porque hay más evidencias de las vacunas que de ponerte las vacunas que de no ponerte. Yo aquí sí quiero decir algo muy importante. Las vacunas y el agua potable son las dos cosas que ha creado el hombre que más han salvado vidas en la humanidad. Más han salvado ¿En vidas. qué época fue esto de que se separaron el ministerio? Creo que fue en el 2012. Yo no estaba acá en el país. No sé si ustedes tienen ahí la data. Creo que fue Puede 2012. ser, sí. El gobierno de Rafael Correa. No, perdón, no fue 2012. No, pues 2010 haber sido. O 2000. Bueno, eso puede buscable. ser 2012. En uno de los gobiernos, sí, del expresidente Correa, pasó eso. Lo de la Izquieta Pérez. dice En usted. el Izquieta Pérez, que era algo que 2011, la verdad es que sí que generaba. está ahí en el cerro subiendo de Coavisa. Está frente al hospital, no, ese es el hospital de neumología, el que Ah, está ok. cerrado. Bueno, en Díaz de América. El que está frente al hospital de infectología, justo antes del Estadio Modelo. De acuerdo. Ahí está, ese es el famoso Leopoldo Izquieta Pérez, Claro. ahora conocido como INSPI, porque se separó entre INSPI y ARCSA, De acuerdo. es lo que tengo entendido. Estamos conversando con el doctor Andrés Díaz, él es especialista en enfermedades infecciosas o perfeccionamiento en infectología crítica. Infectólogo nomás, infectólogo. Ya, ok. Pero eso de los trasplantes de órganos sólidos, ¿qué significa? Es porque cuando yo era infectólogo y Ajá. concursé en un fellowship, en un perfeccionamiento, para poder ir a trabajar con pacientes críticos y de trasplante de órganos sólidos. Ok. Entonces, tuve 4 años en ese lugar viendo trasplantados todos los días, Uy. de corazón, de pulmón, de intestino. La gente que espera un de trasplante reno. debe contar los segundos, ¿verdad? Es terrible estar en lista y sobre todo la ansiedad que agarra si estás primero en lista. Ah, ¿de verdad? Porque la gente dice, en cualquier momento me pueden llamar. Entonces no se sabe si es hoy, si es mañana. Es algo que cuando uno conversa con las historias de los pacientes es muy, muy enriquecedor porque uno ve también en el otro lado de lo que pasa a la persona. Doctor, lo invito la próxima semana. No, un gusto. Quiero que conversemos sobre el long COVID. Ya, no hay Yo ningún problema. a mí me dio COVID, yo ya cumplí 5 años, ya aniversario. A mí me dio COVID un 30 de marzo del 2020. Soy de la primera cepa. Estamos igual. A mí me dio depresión después, me dio long COVID, pérdida de memoria. Me ha ayudado los suplementos naturales como el león, ¿cómo se llama? La barba del león. Melena de León. Melena de león. Tomo, De Mena. y desde que lo estoy tomando, mi memoria ha mejorado. No sé si sea eso, No, casualidad. hay muchas. La verdad es que uno, lamentablemente, con el COVID, como lo decía, hay más dudas que certezas. Yo tengo una chica que paciente mía también en el tema de COVID, que ella era creadora de contenido y trabajaba en una empresa que tiene que crear contenido. Lamentablemente me dice, Doc, de un día para otro se me fueron las ideas. Y no solamente se le va la fuerza. Y ahora, el motivo. ahora hay una nueva entidad que está estudiada en Estados En Unidos Nueva que York. se llama el PEM, que Sí. es el malestar general post-esfuerzo. Ajá. Las personas hacen algo de ejercicio, pueden subir una escalera, digamos, y es como que se apagan. Y se apagan un día entero. O sea, no hay cómo levantarlo. Y eso está estudiado, pero lamentablemente todavía faltan cosas para poder decir cómo se trata eso. Por eso es que es importantísimo. Acá no tenemos vacunas para COVID. Lo que sí demostró es que si yo me vacuno, olvídense de las vacunas que yo me puse hace 2 años, 4 años, 5 ya. No, yo recibí 5 dosis, 4, eso ya no existe, ya no sirve para nada. Si yo ahora debería vacunarme, yo debería vacunarme con las nuevas, que son las monovalentes, que ¿Dónde se las pone uno? en teoría deben estar en el país. En el centro de salud. Tengo que confirmarlo porque hace unos meses atrás me dijeron que sí estaban. Lo puedo traer para la próxima semana Por favor. para confirmar si están disponibles. Porque sí hay en Estados Unidos, ya no sirven las que eran bivalentes, ya no se hacen más. Las que me puse, que todo hablaba de las ARN, que bueno, digamos nombre, que Pfizer, que Sí. que Moderna, que todas las que ya me puse antes. ya La está. Johnson. La Johnson. Que era la primerita, Sí, que como la que gente se iba de traumático viaje a ponerse. ponerse la Sinovac o estas cosas. No, entonces Uno no Nah. quería la Sinovac, pues claro. en ese momento era la mejor que había, vacuna era la que había. En Nueva York hay un instituto no me acuerdo si es de NYU o de alguno de los hospitales famosos, que ha creado un centro de long COVID. Ujú. Y que en ese centro de long COVID va gente que no quiere levantarse de la cama. No, pues, Porque no puede, no tiene el esfuerzo, no le da la vitalidad. A mí, y tengo que reconocerlo porque la verdad es que no es culpa mía, y lo reconocí así con el tiempo, me dio depresión absoluta,
tú me decías, ¿qué fue, Guillermo? Yo lloraba, se me salían las lágrimas, yo no entendía por qué. Yo soy un tipo todo lo contrario toda la vida. Las palabras, no me acordaba el nombre de mi esposa, de mis hijos. Pero poco a poco lo he ido recuperando, he empezado a tomar suplementos, a ver la cosa, fui donde un psicólogo, donde un psiquiatra, me ayudaron y poco a poco fui saliendo. Pero lo más importante es entender que no es culpa de uno. No, para nada. Eso es una de las cosas importantes. Creo que hay que entender que si estas enfermedades lamentablemente han traído cosas que todavía las seguimos estudiando, ahora se hacen un montón de estudios que antes no se podían hacer. Los Estados Unidos es real, conozco un par de personas que trabajan ahí y me dicen, estoy sorprendido, y ellos ven como, cuando uno estudia de estudios moleculares, digamos, como ven la molécula, una parte de la célula, que es la que genera energía, ellos pueden ver como que se apagó de un momento a otro. Entonces, no le puedes decir a la persona, levántate. No puedo levantarme. O sea, no puede. O sea, es algo terrible. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos la próxima semana. Ahí Anaí lo molestará. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, un gusto. Muchas gracias. El doctor Andrés Díaz, especialista en enfermedades infectólogo. Infectólogo, nada más como dijo él. Y experto en trasplantes de órgano sólido.